quiero que abra su Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4, importante. Cuando yo oí estas palabras, está hablando Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Dejemos hasta ahí. Aquí en esta porción de la Biblia nos cuenta la historia cómo Nehemías, viviendo en una ciudad extranjera donde habían sido ellos llevados cautivos por un rey, y que estaba de hecho sirviendo en ese reino, escucha las noticias de su ciudad. Le pregunta a alguien que acaba de llegar allí, y dice la Biblia que él le pregunta: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están nuestros hermanos, las familias? Y la gente viene a él con malas noticias diciendo: está muy mal, están en afrenta, están sufriendo, la ciudad está destruida, los muros que en aquellos tiempos eran tan importantes porque protegían las ciudades, daban guarda a las familias, los muros están derribados, las puertas están quemadas. Y cuando este hombre escucha esa noticia, a mí me asombra lo que pasa con él, porque lo primero que vamos a aprender para los que toman apuntes es que Nehemías era un hombre de gran sensibilidad. ¿Cómo es? ¿De gran qué? Sensibilidad. Cuando él escucha que las cosas están mal, dice la Biblia que él se sienta ¿a qué? A llorar y a hacer duelo por algunos días. Duelo, él siente dolor, su corazón siente gran dolor por lo que está pasando. Y esto es tan asombroso porque es todo lo contrario que nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos en un tiempo de gran indolencia, de mucha insensibilidad. Prácticamente hoy en día no nos importa lo que le pase a los demás. Todos los días nosotros vemos noticias terribles de lo que está pasando en nuestra ciudad, de lo que pasa en nuestra nación. Nos damos cuenta de desastres, de enfermedades, de situaciones difíciles por las que están pasando aún personas muy cercanas a nosotros. Sin embargo, hoy en día nosotros no sentimos lo que sentía ese hombre: dolor por la necesidad de los otros, sensibilidad, tristeza por las situaciones que pudiera escuchar en su vida. Esto simplemente es un cumplimiento de lo que dice la palabra. La palabra dice que en los últimos tiempos se enfriará el amor. Hoy en día nosotros no sentimos amor por la gente, por eso no nos duele lo que pasa con otras personas. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 18, de alguna manera dibujando el corazón de los hombres en estos días. Dice la Biblia, así es el estado de los hombres hoy día: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la que dureza de corazón. ¿Cómo están nuestros corazones según la Biblia? Duros. Mire lo que dice en el versículo siguiente: los cuales, después de que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad. ¿Qué es lo que hemos perdido, iglesia? Sensibilidad.
se entregan a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impurezas. Sensibilidad. Hoy en día no tenemos sensibilidad, no sentimos dolor por lo que está pasando. Vemos noticias desagradables toda una hora, pero después nos alegramos viendo la farándula y se nos olvida lo que pasa. Y como no hay sensibilidad, como no hay dolor, como no sentimos lo que pasa con otros, eso no nos lleva a experimentar lo segundo, la segunda característica que tenía este hombre. Volvamos a la historia, por favor. Nehemías 1, versículo 4. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y lo siguiente es que dice la Biblia que y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así que Nehemías es un ejemplo para nosotros, número uno, en la sensibilidad espiritual. Pero número dos, la Biblia nos muestra que Nehemías era un hombre de oración y ayuno. ¿Cómo es, iglesia? ¿De qué? De oración y ayuno. Este hombre entendía que cuando se escuchaban malas noticias, que cuando las cosas estaban mal y aun cuando las cosas están bien, nosotros necesitamos ser personas de oración. Dice la Biblia en el versículo siguiente, versículos 5 y 6, y dijo: te ruego, mira el corazón de este hombre, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Qué dice la Biblia ahí en ese versículo? Día y ¿qué? Y noche. O sea, este hombre, cuando siente el dolor, la tristeza de saber cómo está su nación, de cómo están las familias, sus conocidos, lo lleva a una oración incesante. Dice la Biblia que oraba de día y noche. Dice: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Y me impresiona mucho porque este hombre es un hombre de oración. Hoy en día, lastimosamente, hay muy pocos hombres de oración y de ayuno. De hecho, fíjate que cuando nosotros nos reunimos en la iglesia para hacer reuniones de oración y ayuno, ¿sabes quiénes están aquí? Las mujeres. Y tú ves ahí 20 mujeres y te encuentras con 1 o 2 hombres. Y yo digo: ¿dónde están los hombres, sacerdotes de familia, hombres que deberían estar aquí doblando sus rodillas y clamando a Dios? Y diferentes horarios: a las 5 de la mañana, otros tenemos reunión a las 7, otros días son los fines de semana, y en ninguno se aparece. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido muchas veces como hombres que nosotros somos los primeros que debemos estar doblando nuestras rodillas. Que una mujer cuando despierta, lo primero que tendría que ver es a su hombre ahí doblando las rodillas por su casa, por su hogar, por su familia. Nehemías era un hombre de oración que entendía la necesidad de orar y clamar a Dios. ¿Cuántos entienden de que la oración es una necesidad? Mira lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Pero dice la necesidad de orar siempre. Dile a la persona que está ahí a tu lado: orar
tiene que ser una necesidad en tu vida. Así como cuando nosotros tenemos hambre, la comida es una necesidad. Y cuando tú no comes, empiezas a desesperarte, empiezas a sentir el estómago, empiezas a irritarte, te empieza a doler la cabeza, porque el cuerpo te pide, es una necesidad del alimento. Así, según Jesucristo, tiene que ser la oración en nuestra vida. No podemos pasar nuestra vida sin orar, nuestros días sin orar, sin sentir esa necesidad. Jesús dijo esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, sigamos leyendo la parábola, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo siguiente: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Será que aquí en la iglesia hay escogidos que claman día y noche? ¿Seguro? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Quién era así? Nehemías. Nehemías era un hombre que clamaba día y noche. ¿No desocupado? No. Tenía un trabajo importante, atendía necesidades importantes, pero allí estaba para su Dios y clamaba día y noche. Dice: se tardará en responderles. Versículo siguiente dice: Señor, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Sabes por qué no gastamos tiempo en oración? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no venimos a orar? ¿Por qué no oramos en casa? ¿Por qué la oración es algo tan mínimo de nosotros? Porque no tenemos la fe para creer de que la oración puede mucho, de que la oración puede cambiar circunstancias. Y Jesús nos está poniendo como ejemplo a una viuda intensa que se le para a un juez todos los días y le dice: hazme justicia, hazme justicia. Y al otro día le tocaba la puerta: hazme justicia, hazme justicia. Y al otro día le tocaba la puerta: hazme justicia. Y este hombre era un incrédulo, pero dice: me molesta, me tiene hasta aquí, le voy a responder. Y ese es el ejemplo que pone el Señor, y nos anima a nosotros a ser personas que seamos perseverantes en la oración. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un plan de celular? Levánteme la mano. Movistar. No sé si los de ¿cuál es la otra empresa? No sé si los de Claro sean igual, pero yo es impresionante las personas que ponen ahí a hacer llamadas, ¿no? A ofrecerle a uno cosas. Y lo llaman a uno: señor, ¿a usted le interesaría subir para nosotros darle un plan mucho mejor y más datos? No, señora, no estoy interesado. ¿Y por qué? Si mire, no, señora, no quiero. Pero mire que no, señora, no. Pero usted no sabe. No. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ustedes tienen que convertirse como esa gente de Movistar, hermano. Publicidad gratis. O sea, hermano, métase con Dios y clame y busque. Pero hay gente que no, pastor, yo no hago nada. Siga y siga, vuélvase de Movistar con el Señor. Señor, ¿y por qué? Y Señor, y dale, y Señor, y Señor, y Señor. Porque eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 7:7: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. La pregunta es: ¿tú estás pidiendo? ¿Tú estás buscando?
tú estás tocando, tú estás siendo intenso en tu oración. Nehemías era un hombre de oración y de ayuno. Primero, era un hombre de gran sensibilidad, y esa sensibilidad lo llevaba a orar. Y la gente dice: pastor, pero es que mira que yo empiezo a orar y no encuentro qué decir. A los 5 minutos como que ya no sé ni qué hablar. Eso significa que tú no eres un Nehemías, no estás viendo si hay mucho por qué orar o no. ¿Será que no hay por qué orar? Hermano, antes lo que no hay es tiempo, porque las situaciones son tremendas, terribles. Prende las noticias, mira a tu alrededor, mira las cosas en tu familia y te darás cuenta que hay mucho por qué orar, y la razón por la que no estamos orando es porque no hay esa sensibilidad. Tenemos que pedirle: Dios, quebranta mi corazón, y que mi corazón pueda recuperar sensibilidad, y que esa sensibilidad me lleve a orar y a clamar la presencia del Señor. Nehemías estuvo orando día y noche, y ayunando y orando por 4 meses, para que Dios se glorificara, para que Dios le mostrara algo especial. Tercera característica importante de Nehemías: primero, sensibilidad; segundo, oración y ayuno; tercero, Nehemías era un excelente planificador y un hombre emprendedor. Diga conmigo: planificador, emprendedor. Escúcheme, dice la Biblia que después de 4 meses de estar orando, clamando, buscando la presencia del Señor, versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, como si no hubiera orado ya, ¿cierto? Versículo 5: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, yo la reedificaré. Y dice en el versículo siguiente: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y dice: y agradó al rey enviarme después de que ¿qué? De que yo ¿qué? Le señalé el tiempo. Escúcheme, ahí en ese versículo es donde nosotros vemos que Nehemías era un gran planificador, porque Nehemías ya tenía planes para reedificar su ciudad y sabía cuánto tiempo le tomaría esa tarea. Cuando el rey le dice: ¿cuánto tiempo te demoras?, él no dijo: no sé, pues no, eso le pasa a alguien que no está preparado para nada. Pero Nehemías ya sabía cuánto tiempo se iba a tardar en hacer esa tarea, porque lo había planeado en oración y ayuno. Planeado. ¿Sabes que la Biblia nos habla a nosotros sobre la importancia de nosotros planificar las cosas? De estar, si uno no es planificador, se va a perder de muchas cosas en la vida, como la que le pasó a un hombre que escuché yo una historia hace muchos años, que estaba en apogeo la Catedral de Cristal, que es una de las iglesias más imponentes de Estados Unidos, que ya se quebró. Pero cuando esa iglesia estaba en toda la prosperidad, el pastor de esa iglesia, que se llamaba Robert Schuller, un hombre prosperado, millonario, que Dios usaba, se le acercó un pastor argentino, y el pastor argentino estaba hablando con él y le estaba comentando sus planes y sus deseos de construir una iglesia en Argentina, y que bueno, hacer esto, aquello. Y dice que Robert Schuller sacó la chequera y le dijo: ¿cuánto vale tu sueño? ¿Cuánto necesitas para realizar ese sueño que tú tienes? Y él dijo: no, pues
Yo no sé, pues no le he boleado así como no. Y entonces él guardó la billetera, la chequera, le dijo, cuando tú sepas todo lo que tú necesitas, vuelves. Nunca volvió. Nunca se volvió a dar el momento, jamás, por no tener planificado, hermano, lo que necesitaba para sus gastos en un momento. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre la planificación? Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, qué hace según la Biblia? No se sienta primero y calcula qué. Eso fue el problema del pastor aquel, no calculó gastos, a ver si tiene lo que necesita. ¿Para qué? Para acabarla. Versículo 29. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda que acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pregunta, ¿por qué comenzó a edificar y no pudo acabar según este versículo que dice el Señor? Porque primero no se sentó a medir gastos, no planificó y por eso quedó avergonzado. ¿Sabes que nosotros somos muy malos planificadores, pues la mayoría en general? Empezamos a hacer cosas y terminamos avergonzados por esto mismo que nos dice el Señor Jesús, porque no nos sentamos primero a calcular gastos, costos, tiempo en la vida. Mira cómo sigue diciendo el Señor Jesús. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos y le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Escúchame, Dios nos muestra que Nehemías era un hombre de sensibilidad, un hombre de oración y ayuno, y un hombre que planificaba las cosas muy bien en oración. De tal manera que cuando el rey tenía una pregunta para él, ¿cuánto tiempo necesitas? Dijo, yo necesito este tiempo, yo ya he pensado, he calculado lo que necesito tantos días. Y el rey lo envía. Era planificador y era emprendedor. Leamos el versículo de nuevo, Nehemías 2:5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Escúcheme, lo que nos muestra la Biblia, la mayoría de nosotros hacemos cosas porque nos mandan o porque nos toca, ¿cierto? Tenemos un trabajo y el jefe nos dice, haga esto, y eso es lo que hacemos. Aquí en la iglesia hace esto porque le toca. Y en la vida nos volvemos personas que reaccionamos y que hacemos cosas porque otros están encima diciéndonos lo que tenemos que hacer. Nehemías no fue el caso. ¿Por qué fue él? ¿Porque el rey le mandó o porque él tuvo una iniciativa de ir? Le dijo al rey, rey, mándame, yo quiero ir, yo quiero hacer esto, yo quiero reedificar la ciudad. Eso se llama ser una persona emprendedora, una persona que se traza un objetivo, que se traza una meta y que dice, yo voy a hacer esto. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona de Nehemías? Que Nehemías era un hombre, número uno, de sensibilidad, de oración, pero que esa oración la pasaba a la acción. Y eso es lo que nos pasa mucho a nosotros equivocadamente, y es de que oramos, pero hasta ahí llega la cosa, solamente oramos. Nunca vamos a la acción, nunca nos atrevemos a emprender, sino que nos quedamos orando, ¿cierto? Y nos pasa lo que le pasó a Moisés, que estando viendo ese mar delante de él, empieza a clamar y le dice el Señor, ¿qué haces clamando? Extiende tu mano, extiende tu vara, divide el mar y pasa. Entonces algunas veces nos quedamos solamente en oración. Nehemías fue un hombre que pasó de la oración a la acción porque era un emprendedor. Dijo, yo veo un problema, ese problema me duele, yo ya he orado por eso, ahora voy a
actuar, ya he planificado, necesito actuar. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Esta frase la dijo Guillermo Carey. Guillermo Carey fue un hombre de los años 1700, un reformador, un misionero, es llamado el padre de las misiones modernas. Fue un hombre que se fue a llevar el evangelio a la India. Y su historia es impresionante. Se dice que se calcula que Guillermo Carey tradujo la Biblia para la tercera parte de los habitantes del mundo. O sea, un hombre totalmente diligente. ¿Sabes qué era él antes de ser misionero? Un zapatero. Se dedicaba a hacer zapatos y a vender zapatos, pero empezó a sentir dolor por los perdidos, dolor por la gente que no conocía a Dios, y empezó a estudiar idiomas, a estudiar y la manera de llevarle la Biblia a gente de otro idioma. Y este hombre, cuando parecía una locura y la gente se burlaba de él, decidió irse para la India y dar su vida en servicio en la India como misionero, traducir la Biblia a todos esos lenguajes de allí, y fue una cosa impresionante. Y este hombre dice esta frase que a mí me encanta, dice: emprende grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas contigo. Esa es linda. Emprende grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas contigo. ¿Cuántos quieren que Dios haga grandes cosas con nosotros? ¿Qué has empezado a hacer ya? Señor, úsame, envíame, dame poder, dame autoridad. Yo quiero llevar tu gloria. ¿Y qué está esperando? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, nos quedamos en la fase de oración, pero no emprendemos empezar a hacer algo. Porque si tú quieres que Dios haga grandes cosas contigo, tienes que ser un emprendedor, un Nehemías. Señor, aquí hay una necesidad, yo no veo que nadie está haciendo al respecto, lo voy a hacer, ayúdame. ¿Estamos entendiendo, amado? Ay, pastor, hay gente que se me acerca: pastor, ¿y aquí por qué no hacen esto? Y yo le digo: ¿le gustaría que hiciéramos eso? Sí, hágalo, empiece. Ah, no, solamente para que ustedes. Escúcheme, hermano, si uno quiere ver grandes cosas en la vida, tiene que ser emprendedor. Yo veo mucho cristiano estancado porque no se atreve a empezar nada para Dios, ni para su familia, ni nada. Está sin trabajo y está orando para que el Señor, abre puertas. Sí, abre puertas, pero mijo, ¿qué está haciendo usted? Ponga de pilas, que yo he visto mucha gente por ahí, impíos, que no conocen a Dios, pero sacan una parrilla a la casa, venden chorizos, venden arepa, y después los veo con una carpa, y después los veo con un restaurante. Y yo digo: qué tremendo que esta gente que ni teme a Dios ni conoce a Dios es más emprendedora que mucha gente que está aquí sentada orando y esperando a ver qué pasa, qué traerá para mí este año. Si no te levantas a hacer nada, nada va a pasar. Primera de Samuel 26-25. David era un gran emprendedor, un hombre impresionante. ¿Y sabes qué dice la Biblia de David? Saúl, que era su peor enemigo, un día lo ve y le dice estas palabras. Esa es la versión Dios habla hoy. Saúl exclamó entonces diciendo: bendito seas David, hijo mío, tú emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo. Eso lo está diciendo el peor enemigo. Para que uno se le diga eso, el peor enemigo, es porque realmente es una verdad en su vida. Emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo. Yo quiero que tú le digas esa palabra a la persona que está ahí a tu lado. Dile: tú emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo. Levante su mano y diga conmigo: yo emprenderé grandes cosas y tendré éxito en todo. Así que, hermano, a emprender algo, a empezar, porque dice la Biblia: yo bendeciré todo lo que tú le pongas la mano.
dice Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí o no? Entonces dile a la persona que está a tu lado, ponle la mano a algo. Ponle la mano a algo. Escúcheme, entonces le estoy diciendo yo que cuando Dios ve que una persona es sensible, que es una persona que lleva esas situaciones a la oración y al ayuno, que es una persona que planifica y que decide emprender, Dios le abre las puertas y Dios le provee todo lo que le pida para hacer ese sueño realidad. Nehemías 2:7. Además dijo el rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y escuche, y me concedió el rey todo lo que le pidió Nehemías, se lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre él. ¿Cuántos ven que Dios le proveyó todo? Le dio la madera, le dio la seguridad para que lo llevara allí, le dio para edificar puertas, todo porque este era un hombre que tenía todas estas características especiales. Ahora, no solamente que Nehemías era un hombre de sensibilidad, de oración, planificador, emprendedor, sino que Nehemías era un hombre inspirador y un hombre de fe. ¿Cómo es? ¿Un hombre qué? Inspirador y de fe. Nehemías entiende que tiene un gran trabajo, pero como él entiende eso, sabe que no puede hacer las cosas solo, que él necesita gente para que le ayude. Y como él necesita gente para que le ayude, él se va a inspirar y a llevar a otros la motivación de hacer ese trabajo con él para la gloria del Señor. Dice Nehemías 2:17 que él se va cuando llega a la ciudad. Él es muy observador, mira el estado de la ciudad, mira las cosas como están, y después reúne a algunas personas importantes de la ciudad y les dice lo siguiente: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron los demás, ¿qué dijeron los demás? Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. ¿Cuántos ven que Nehemías logró inspirar y motivar a la gente para empezar a trabajar con él? Y dice el versículo 20: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira con la actitud de fe que él está empezando este trabajo. Dice: el Dios del cielo nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Vamos a tener éxito. Eso es una persona que tiene fe. ¿Sabes cuántas personas empiezan cosas pero sin nada de fe? ¿Será que nos va a ir bien? Vamos a intentar, vamos a casarnos a ver cómo nos va. No. Vamos a ver, muchachos, si somos capaces de levantar este muro. No, el Dios de los cielos está con nosotros, y nosotros vamos a prosperar y vamos a levantarnos y vamos a edificar este muro en el nombre de Jesús. Amén. Así que era un hombre con sensibilidad, con oración, de planificación, emprendedor, motivador, y un hombre también de fe y decidido. Ahora, capítulo 4, versículo 1. Nehemías, siguiente característica: era un hombre que sabía enfrentar la oposición. Qué bueno que uno en la vida empezara cosas y que no tuviera problemas para realizarlo y que todo fuera tan fácil. Pero todos sabemos que cuando intentamos, cuando nos esforzamos, cuando empezamos algo, en algún momento
algo se va a levantar como oposición. Dice la Biblia que cuando Nehemías empezó el trabajo con toda esta gente, con esta gran fe y esta determinación, se levantó una oposición tremenda. Dice el versículo 1 del capítulo 4: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican es tan malo que si subiere una zorra lo derribará. La gente empezó a burlarse, la gente empezó a criticarlo, la gente empezó a enojarse, porque créeme que cuando tú empiezas cosas de Dios, siempre no va a faltar quien se enoja, quien te critica, quien no está de acuerdo, a quien no le parece, etcétera. Pero este hombre me impresiona porque lo que él hace cuando ve esa gran oposición es lo siguiente, versículo 4. Miren lo que hizo Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea, ¿cómo responde él ante la oposición? Simplemente enfocándose en su trabajo y orando. ¿Cómo es? Enfocándose en su trabajo y orando. Dile a la persona que está a tu lado: no te pongas a pelear con nadie, ni a discutir con nadie. La mejor manera de hacer las cosas, de enfrentar la oposición, es: te enfocas en lo que estás haciendo y oras. ¿Qué le dijo él al Señor? Señor, mira lo que nos están diciendo, mira cómo nos menosprecian, mira que nos dicen que somos débiles, que no somos capaces, que esto es débil, que esto no va a prosperar. Señor, oye, y sigue trabajando y sigue buscando cumplir ese propósito. Siguiente, me impresiona de Nehemías, siguiente característica, que es un hombre que rechaza la mediocridad. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, iglesia? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad. Hasta la mitad del trabajo. La gente, hasta ahí le llegó el impulso. Sabes que nosotros, muchos de nosotros, la mayoría, somos personas mediocres. Empezamos con unas ganas un proyecto. ¿Cómo empieza un matrimonio? ¿Cómo ve usted los novios en una noche de boda? ¿Cómo se miran? Mírenle la mirada. A mí me gusta mirar. Se miran así como un sueño. Hasta que la muerte nos separe. Sí, lindo. Y eso cuando sale así orgulloso, el gancho. Ay, hermano, la pregunta es: ¿cuánto le dura esa sonrisa en la cara? ¿Cómo empieza a enfrentar las cosas cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando empezamos un negocio, ¿cómo empezamos el negocio? Uy, ahora sí. Esta era la idea y empezamos. Y a los meses nos pasa como nos mostraba en estos días Andrés en la predicación: las pilas se van agotando y se nos acaba la energía. Voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿cierto? Todos aquí. Bueno, ahora sí, voy a montar en bicicleta. Sí. Amor, no me dé gaseosa, sírvame agua, no me dé chicharrón, voy a dejar el chicharrón. Aleluya. ¿Cuánto nos dura el impulso? A las 2 semanas: amor, eso tan poquito, échale un chicharroncito. Otro vasito de gaseosa, venga, para acá. La otra semana comienzo. No, ahora sí el otro año, sí, de verdad. Y sabes, nunca terminamos nada en la vida porque somos mediocres. Llegamos hasta la mitad de las cosas.
Nehemías vio eso en el pueblo, todos empezaron, la oposición vino, pero ellos siguieron, dice, hasta la mitad, porque la gente les llegó el ánimo. Y todo en la vida es así. Escúchame, nosotros no podemos ser personas que trabajan por el ánimo. Tenemos que tener una motivación mayor que esa, porque yo les he explicado que cuando uno sale en la bicicleta, en una bajada, uno baja con un impulso impresionante, pero cuando empieza la subida, y empieza usted a sentir el dolor y dice, no, más bien empiezo la otra semana. Escúcheme, hasta aquí llegó. Pero ¿sabes qué pasó con Nehemías? Nehemías renunció a ser un mediocre. Él quería reedificar, y reedificar es hacer el trabajo completo. Todo, mira, yo fui profesor. ¿Cuántas personas empezaban un curso en nuestros institutos? ¿Cuántas personas terminan? ¿Cuántas personas empiezan en la universidad? ¿Cuántas terminan? En todo. ¿Cuántos empezamos a leer un libro? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuándo empezamos a leer la Biblia? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuánto empezamos a servir en la iglesia? ¿Hasta dónde llegamos? Mediocridad. Nehemías no fue mediocre. Dice, leamos el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los enemigos, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hicieron? Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar. Nehemías, se acabaron las fuerzas, no podemos más. Dice, nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Escúcheme, ellos estaban haciendo un trabajo de albañería, un trabajo de edificación. Lo que tenían eran palustres, herramientas. Y digo, muchachos, la cosa de posa difícil. Ahora nos toca esto, se volvió una guerra. Y aquí hay amenazas de que nos van a matar, de que quieren venir a hacer daño. Así que cojan espadas, cojan lanzas, cojan arcos. Y después dice el versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme, Nehemías era un hombre de guerra, un luchador. Un luchador. Nehemías era un hombre que entendía que las cosas hay que lucharlas, y que aunque no tenían fuerzas, él le decía a la gente: sigamos adelante y luchemos por nuestros hijos, luchemos por nuestras esposas, luchemos por nuestras familias, luchemos por nuestros sueños. Cuando el matrimonio esté ya mal, hermano, ¿qué tienes que hacer? ¿Nos divorciamos? No, luchemos por esto. Cuando ya no tengas ganas de seguir trabajando, de cerrar el negocio, vas a luchar por tu sueño, vas a luchar por tu familia, vas a luchar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Dios está mirando eso, y qué tan fácil nosotros nos rendimos. Nehemías era un hombre que no se rendía, era un luchador. Voy a luchar por mis hijos, por mi esposa, luchemos por nuestras familias. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos ¿a dónde? Y cada uno a su. Esto no lo vamos a dejar a la mitad, vamos a seguir. Y todos empezaron a volver, a retornar al trabajo. Siguiente. Nehemías era un hombre sin miedos. Sin miedos. Nehemías 6, versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, un supuesto profeta de Dios, hijo de Metatabel,
porque él estaba encerrado, el cual me dijo: Nehemías, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Qué harías tú donde alguien, un profeta de Dios, te dijera eso? Esta noche te van a matar, vienen para matarte. ¿Sabes qué dice Nehemías, versículo 11? Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No, Señor, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme ¿qué? Temer. Para hacerme temer. Y así que así pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a todas estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noaídas profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme ¿qué? Miedo. Nehemías dijo: cero temor. Yo no me voy a llevar del miedo. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el temor pondrá lazo al hombre. El temor te paraliza. El temor hace que no avances. El temor hace que no des pasos de fe. El temor hace que no tomes desafíos. Nehemías era un hombre sin temor. Y aun cuando el enemigo venía, si hay algo que el enemigo quiere hacer, es venir a inyectarte temor, miedo a tu corazón, de que no se va a poder, de que no eres capaz, de que las cosas no se te van a dar, de que eso que tienes en tu corazón no es de Dios. Nehemías dijo: cero temor, esto no es de Dios, porque Dios me mandó a construir y yo voy a prosperar y no voy a aceptar el miedo en mi vida. ¿Sabes qué te dice el Señor en esta mañana? No temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por último, Nehemías era un hombre perseverante. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Si usted lee la historia se da cuenta que él volvió al rey en el tiempo que el rey le había dicho. Cumplió todo su plan como lo había trazado y terminó la obra que Dios le encomendó. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Escúchame lo que está diciendo. Por último, es un hombre que le da la gloria a Dios de todo lo que hace. Él hubiera podido vanagloriarse de todo su esfuerzo, pero él dice: Dios, esto lo hiciste tú. Todo el mundo conocerá que por nuestro Dios fue hecha esta obra. Todo el mundo conocerá en tu vida que la mano de Dios está sobre ti. Amén. Hermano, aquí vemos un ejemplo poderoso para nuestras vidas. ¿Cuántos Nehemías más necesitamos hoy en día? La pregunta es si nosotros somos un Nehemías en medio de esta generación. Hay una canción hermosa que escribe Marcos Vidal que se llama Buscadme y viviréis. Y en la canción es un hombre preguntándole a Dios: Señor, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de David que hacía señales? ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está ese Dios poderoso que muestra la Biblia?
Y en esa canción es hermosa porque después Dios le empieza a responder: ¿y dónde están los Daniel? ¿Dónde están los David? ¿Dónde están las Esther? ¿Dónde están los Nehemías de ese entonces? Y necesitamos más gente como Nehemías. ¿Qué tal si le decimos: Señor, nosotros queremos que retornes? Porque todo empezó, escúcheme, todo empezó por la sensibilidad en el corazón, por un sentir en el corazón. Mira hasta dónde lo puede llevar a uno tener la sensibilidad activa con Dios. No escuchamos a Dios, no vemos que Dios nos guíe, no sentimos que Dios nos hable. Claro, estamos endurecidos. No nos duele que un hermano enseguida de la iglesia está aquí, que se sienta conmigo al lado de la iglesia, está aguantando hambre. Eso no me importa, porque yo estoy bien. Si recuperamos la sensibilidad, entonces esa sensibilidad nos va a llevar a orar, y esa oración va a empezar a traer ideas, y esas ideas se van a convertir en planes, y esos planes nos van a llevar a ser personas emprendedoras. Y cuando seamos personas emprendedoras, Dios va a empezar a traer recursos, Dios va a empezar a poner gente, y tú vas a motivar a esa gente y vas a empezar a trabajar. Y obviamente se te va a levantar oposición, pero Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Solamente enfócate y sigue trabajando, y renuncia en tu vida a la mediocridad. Persevera y haz las cosas para Dios, y verás grandes desafíos cumplidos en tu vida. Amén. Y por último, nosotros le daremos toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dile, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que tú hagas de mí un Nehemías en esta generación. ¿Qué tal si en esta preciosa mediodía le decimos: Señor, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos, oh Dios, pidiéndote perdón por nuestra dureza de corazón, un corazón duro. Nuestros corazones se han endurecido, nos hemos vuelto egocéntricos, nos hemos vuelto insensibles, y clamamos, oh Dios, para que quebrantes nuestros corazones endurecidos, egoístas. Porque hoy tú nos muestras a través de la historia de un hombre sencillo que el solo tener el corazón dispuesto y abierto y sensible puede marcar la diferencia para una nación. Señor, yo oro por los hombres de esta iglesia. Levanta Nehemías, oh Dios, en esta iglesia. Hombres que entienden la necesidad de orar, hombres que entienden la necesidad de doblar sus rodillas delante de Dios, hombres intensos en la oración, hombres de ayuno, hombres de clamor. En el nombre poderoso de Jesús, quitas esa pasividad espiritual. Y yo oro, Padre, para que tú levantes los Nehemías de este tiempo, hombres sensibles, mujeres sensibles, hombres y mujeres de oración, de ayuno, que buscan tu presencia. Padre, yo clamo, Padre, para que en este tiempo de oración tú seas revelándonos estrategias, ideas. Una sola idea que te llegue en la presencia de Dios puede cambiar tu vida. Un pensamiento de Dios puesto en tu corazón. Tú necesitas una idea de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser un planificador. Quiero ir al secreto y recibir instrucciones, diseños, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí. Yo quiero ser un emprendedor. Yo quiero empezar cosas.
No quiero quedarme en la pasividad, Señor, esperando que algo suceda. Yo quiero, Señor, hacer que las cosas sucedan en ti, porque he orado, porque he recibido en el corazón ideas de Dios, porque la mano de Dios está sobre mi vida. Levanta tus manos y dile: Señor, provéeme los recursos, provéeme las personas, ábreme las puertas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ábreme las puertas, Señor. Pon personas a mi lado. Ayúdame a desarrollar ese ministerio, ese trabajo, esa tarea, ese matrimonio, todo con la bendición de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dile: Señor, yo renuncio a la mediocridad en mi vida. Señor, cuántas veces he empezado cosas, las he dejado tiradas. Cuando veo dificultad me retiro en vez de luchar. Perdóname, yo quiero ser un luchador que no se rinde. Yo quiero ser un ganador. Yo quiero ser un luchador, Señor. Ayúdame, Señor, a vencer toda mediocridad, toda pereza en mi vida. Y ayúdame a creer, Señor, que si persevero, que si persisto, que si me esfuerzo y soy valiente, yo veré tu gloria en el nombre de Jesús.